Continuamos con entrevistas. Ahora el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Pedro Chávez Arredondo, de Pénjamo, él, diputado del sector campesino. Pedro, gracias, bienvenido. Gracias, Arnoldo, por la invitación y aquí estamos para contestar lo que gustes preguntarnos. Era importante platicar con una gente como tú porque vemos que están pasando cosas en el campo. Y luego los que estamos en la ciudad no sabemos, pues sufrimos un bloqueo carretero, pero no sabemos a qué se debe. Fíjate que yo he escuchado opiniones de gente que dice, bueno, cuando me enteré por qué bloquearon la carretera, hasta dije, estas personas tienen razón, independientemente de la molestia que me provocaron. ¿Cómo estamos en este momento en el campo de Guanajuato, Pedro? Mira, yo creo que estamos en una situación difícil. Venimos de dos cosechas muy malas. La cosecha del trigo que se nos heló la temporada antepasada, la temporada pasada también no fue muy mala la cosecha de trigo y cebada debido a que no hubo agua. En fin, creo que hemos tenido... los precios cuando logra salir la cosecha son muy bajos. Hemos tenido situaciones difíciles, los precios no han sido los adecuados. Creo que hace falta un programa de gobierno donde ya no dependamos tanto de lo que son los precios internacionales. Tenemos un grave problema en este aspecto. Cuando los precios internacionales nos favorecen, por alguna otra situación, los intermediarios ponen peros y terminan pagando muy barato. Entonces creo que se tiene que implementar programas diferentes. Para ello te puedo comentar que yo propuse una iniciativa de la ley de almacenaje que ya fue aprobada por la Cámara Federal y está en el Senado de la República para ser aprobada o no. En este caso es algo importante porque ahí le estaríamos dando armas a los campesinos para que puedan guardar sus cosechas cuando no los favorezca el precio y sacarlas en el mejor momento. Obliga al gobierno federal y a los gobiernos de los estados a que puedan ellos apoyar a los campesinos para tener sus recibas, sus almacenajes y a la vez también para que puedan ignorarles el grano una vez que lo tienen al almacén. ¿Qué nos está pasando ahorita, Arnoldo? Nos pasa algo muy fuerte. Los créditos los sacan los intermediarios, los agiotistas, los sacan con un interés anual del 9% y se lo prestan al campesino. No hay otra opción, los bancos, las financieras rurales. Pero es un crédito bastante económico el 9% anual. Ellos precisamente lo sacan de FIRA y Financiera Rural, que por suerte ya desaparece y ahora se viene un banco financiero que esperemos llegue pronto a los estados para que pueda ser de beneficio para los campesinos. ¿Entonces que los agiotistas prestan al 9% anual? No, los agiotistas sacan de Financiera al 9%. Y de FIRA al 9%. ¿Cómo le hacen ellos para sacarlo? Forman sociedades de producción rural con los mismos documentos de los campesinos, luego hacen varias sociedades de producción rural, de ellas hacen una integradora y después una dispersora de crédito, de tal forma que estas instituciones de gobierno les prestan el dinero aparentemente a los campesinos. A intermediarios. Pero es por medio de un intermediario. Y ellos a su vez le prestan al campesino más caro. Ellos a su vez le fían los productos al campesino, no le entregan el dinero que está saliendo como crédito. Le fían los productos al campesino, pero con un 40 o un 50% más caro y todavía le agregan de un 3 a un 6% de intereses, de tal manera que a un campesino que le prestan 100,000 pesos, ese agiotista le va a pagar 3,600 pesos por los 5 meses del periodo de cosecha, de siembra cosecha, a Financiera y a FIRA. Más sin embargo, ellos le están cobrando alrededor de 170,000 pesos, hablando de 70... ¡Qué negociazo! Es un total negocio, entonces... De por sí los precios y la producción no es adecuada. Imagínate la pérdida que tienen los campesinos en ese aspecto. ¿Qué empresa, qué negocio? ¿Cómo impedir eso, Pedro? Bueno, aquí los gobiernos panistas fueron muy proclives a apoyar este tipo de integradoras el sexenio pasado, incluso hubo fraudes. Ahí tenemos a Lole Camacho con este tipo de situaciones que muchos campesinos están en cartera vencida por culpa de ellos. En el momento que se desaparece Banrural, en ese momento están entregándole al campo a los agiotistas, le están entregando el campo a los intermediarios, le están entregando el campo a aquellos que compran semilla para hacer almacenaje nada más momentáneo y luego vendérsela a los consorcios que la consumen. Entonces realmente ahí se propició que los capitales en 10 años bueno, no podemos hablar de duplicar. Hay quien tenía 1 millón y ahorita tiene 100 millones de pesos gracias a esto. ¿Qué pasa con las organizaciones campesinas? Ahora hay organizaciones campesinas del PRI, de izquierda también, incluso hasta del PAN. No logran contrarrestar esta situación.
No se logró porque no había una forma de hacerlo. Una de las propuestas de nuestro presidente de la República, de Peña Nieto, fue crear un banco agropecuario. Ya se creó el banco agropecuario. Ahora lo que repito, necesitamos que este banco llegue a los municipios, llegue primero a los estados y luego a los municipios, para que el campesino pueda acceder a créditos económicos. Se habla de la reforma del campo. La reforma profunda del campo, que es parte de ello, es parte de ello. Yo estoy proponiendo también, en el caso de para la comercialización, yo estoy proponiendo, dentro de una de las iniciativas de un servidor, es que haga un padrón único a nivel nacional de proveedores de agroquímicos y de comercializadores de semilla. No existe como tal. No existe. Si tenemos un padrón de contratistas donde ya sabemos quiénes sí pueden hacer obra porque ya tienen un registro, no sé por qué no tengamos un padrón de comercializadores de semilla y de proveedores de agroquímicos. ¿Qué pasa en estos momentos? Cualquier persona se pone a producir agroquímicos, no hay un control y se los vende a los campesinos como que va a servir para lo que está criado, cuando realmente no tiene una garantía, puesto que no tiene un registro. Con problemas hasta de contaminación en el campo. Con problemas de contaminación. De los alimentos. Y en este caso, ahorita nos iremos a ese tema. Realmente no logra los propósitos para lo cual están comprándolos y no hay ningún tipo de penalización. Igual, se planta una empresa a comprar, o una persona a comprar semilla en un lugar X. Hay una báscula, hay una bodega y se pone la renta. Y empieza a comprar, les empieza a pagar hasta mejor del precio que pagan otras personas. Antes de la cosecha se desaparece con toda la semilla de los campesinos y vamos al fraude. Y ya los campesinos se quedan sin el esfuerzo de su trabajo de 5 meses. Nadie sabe quién era, nadie sabe de dónde vino y finalmente ya ocasionó un problema familiar a los campesinos, puesto que no van a tener con qué sostener a su familia. Entonces, con esta ley... A ver, pero déjame hacer una pausa. Se supone que tenemos un buen secretario de Agricultura, que Javier Usabiaga ya fue secretario de Agricultura Federal, que regresa a Guanajuato, que se creó una secretaría en Guanajuato de Desarrollo Agropecuario, ¿no? Que no lo existía antes, lo que la crearon los panistas. ¿No ha servido de nada? La verdad es que siento que está desfasada este tipo de situación. Yo no veo el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario de Guanajuato en el campo en los campesinos en sí. A lo mejor lo puede haber en aquellos que tienen grandes extensiones de terreno. Yo no veo la tecnificación, no veo la aplicación del recurso que se tiene en Guanajuato. Cuando esta legislatura entró, había 320 millones de pesos para todo el campo de Guanajuato. Ahí puedo decir que gracias a gracias a un pleito de un servidor, en el primer año logramos un buen incremento. Y en este segundo año ya andamos en 648 millones de pesos, más el doble. Más sin embargo, yo no veo dinero que ejerce la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario. Dinero que ejerce la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario, más sin embargo yo no veo los avances del campo. Veía yo también en el parque donde compraron los terrenos para la refinería de Salamanca. Sonostli. Veía que hablan de tecnología de avanzada, pero esa tecnología de nada nos va a servir si solamente la aplican en parcelas demostrativas. Nos va a servir y nos va a demostrar que realmente es algo novedoso, algo que le está ayudando al campo cuando veamos que se está aplicando en el campo en terrenos abiertos, no en parcelas pequeñas donde cualquiera puede producir grandes volúmenes. Entonces, como que no tenemos un programa realmente que nos pudiera ayudar. Un servidor, en una plática que tuve con el gobernador, le hablé de un programa que se llama Extensionismo Rural. Me pidió que si no lo podía desarrollar, lo desarrollé, se los expliqué y le pareció en forma adecuada el programa. Quedaron en ese momento que habrían de echarlo a andar. El programa que yo les expuse... Creo que se aplicó en México hace algunos años, el extensionismo, ¿no? Es un programa que actualmente... Bueno, es un programa que nació con el ejido, pero que realmente ya últimamente se ha dejado y no ha dado los resultados. Este programa tiene como finalidad un área de comercialización nacional y un área de comercialización internacional, un área de control de calidad y un área de producción. El área de producción son ingenieros, agrónomos, extensionistas y de otras materias afines al campo, en el campo organizando a la gente, porque escuchaba hace días que vino Silverio Rojas de Zagarpa y decía, es que no podemos seguir produciendo sorgo ni maíz porque gastamos grandes volúmenes de agua. No, yo creo que la solución no es dejar de producir y comprarle a otros países sorgo y maíz. La solución es empezar
o continuar con la tecnificación. El agua se gasta porque es agua rodada con que estamos regando. Si tuviéramos goteo, estaríamos produciendo el doble de lo que producimos con la mitad del costo y utilizando una quinta o una sexta parte del agua que estamos usando en este momento. Entonces, no es dejar de producir, es tecnificar nuestro campo para ser más eficientes, gastar menos agua y tener menos inversión y tener más utilidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos falta tecnificación. Pero entonces ni el gobierno federal ni el gobierno estatal tienen un programa serio en este sentido. Yo creo que el gobierno federal está poniendo más interés. ¿Por qué le está poniendo más interés? Aquí estamos hablando de que de los 648 millones de pesos máximo se van a aplicar 400 millones de pesos en el campo. Lo demás se va en gastos administrativos. En el caso del gobierno federal hay más de 1.400 millones de pesos que se le aplican al campo para de Guanajuato. Para Guanajuato. ¿Qué nos hace falta? Hay 2.000 millones de pesos. Hay 2.000 millones de pesos, pero nos hace falta que esos recursos se apliquen realmente en áreas de necesidad, en áreas que se determinen para poder desarrollar nuestro campo. No que nos lata y hagamos trabajos aislados, sino que realmente hagamos un programa de tecnificación, un programa bien estructurado para poder paliativos de mano de obra para atender una emergencia porque hay sequía, no cuestiones con visión de futuro, ¿no? Así es. No ¿Y lo que estás trabajando tú en el Congreso incidirá en esto? ¿Se puede hacer algo desde el Congreso local? Claro que incide. Mira, por ejemplo, el programa de extensionismo rural, si este es aplicado tal como lo estamos proponiendo, como ya fue aceptado, porque incluso se le asignaron 35 millones de pesos, si este se aplica tal como está establecido, vamos a lograr que se pueda producir hortalizas que nos van a generar incluso mano de obra y que podemos incluso sacar a nuestra gente adelante. ¿Por qué? Si tenemos los extensionistas y sabemos qué número de hectáreas hay de riego en cada uno de los ejidos y llega la gente a organizarla, y ya tenemos a los ingenieros agrónomos, ya tenemos el área de comercialización donde se tiene determinado cuáles son las necesidades de producto. Por eso el programa dice sembrar o plantar lo que el mercado requiera. Si ya se tiene una determinación como tal, entonces ahora podemos organizar a nuestros campesinos y pueden producir algo que les reditúe económicamente. Me imagino que tienes que empezar con un área, con una cuestión piloto. ¿Se empezará ya? Efectivamente, propuse como municipio piloto Pénjamo y Dolores Hidalgo. ¿Por qué Pénjamo? Pénjamo tiene una característica de terrenos productivos. La región de Pénjamo, no solamente Pénjamo, Abasolo, Guanímaro, Cuerámaro, todos los municipios alrededor, productivos, y hay agua. En el caso de Dolores Hidalgo, son terrenos más áridos y no tienen agua. Entonces, empezar a investigar qué se puede producir con esa poca agua, con ese tipo de terrenos en Dolores Hidalgo, y empezar a producir lo que realmente ¿Dices es que sí rentable. ¿Convenciste al gobernador Márquez? El gobernador, incluso recuerdo perfectamente que le dijo a don Javier Usabiaga, le dijo: don Javier Aducía, es que yo en algunos programas tengo contemplado algunas de las acciones que dice el diputado. Y el gobernador le dijo: don Javier, yo quiero un programa puro, quiero que este programa de extensión rural se aplique como lo dice el diputado y que nos dé resultados. Recuerdo bien, incluso quedaron ahí, se pondrá una oficina en Pénjamo, se pondrá una oficina en Dolores Hidalgo, se comprarán 5 vehículos para Pénjamo para empezar a trabajar y 5 para Dolores Hidalgo, y se rotularán con el programa exclusivo extensionismo rural. Yo todavía no veo los 5 vehículos, ni veo la oficina, ni veo ninguna acción de este tipo de programa. Al gobernador, ¿no? Lo comentamos hace poquito, me decía, ¿cómo ve el programa? Y yo sí le decía: señor gobernador, es que no sé si don Javier tenga interés en esto. Y definitivamente, pues el secretario es don Javier, y el secretario depende del gobernador, no depende de nosotros. Ponerlo en ley, volverlo una iniciativa para que se vuelva obligatorio. Eso es una de las cosas que habré de prever, ponerlo como una iniciativa de ley para que esto pudiera ser una obligación. Pero ¿qué pasa también, Arnoldo, con esto? Mira, hace poquito yo proponí una iniciativa de que haya doctores suficientes en los hospitales y centros de salud de cualquier parte del estado y que haya los medicamentos necesarios. Hace días se hizo la sesión de la Comisión de Salud. El diputado Felipe Orozco y la diputada Lupita Sánchez votan a favor de esto. Y los 3 diputados del PAN, que incluso hay un doctor, votan en contra. Muchas veces proponen iniciativas que se van a quedar en el tintero, se van a quedar en el cesto de la basura, puesto que son mayoría y sin ninguna razón justificada las votan en contra. Yo solamente me pregunto, a ver, ¿en qué afectaba el que por obligación, que ya es una obligación sin que estén establecido en la ley, el que haya doctores suficientes? No es posible que sábados y domingos en un centro de salud no encuentres un doctor.
Claro. En un hospital grande como el Centro de Especialistas de León o un hospital de León en sí, va a ser sábado y domingo, es que hoy no hay atención porque no están los especialistas. Así es. Pedro, vamos a seguir platicando estos temas, yo te agradezco mucho. Se nos acabó el tiempo, pero abriste un panorama muy interesante. Vamos a mantenernos en contacto, ¿no? Porque claro. Además van a seguir produciéndose seguramente manifestaciones en el campo de Guanajuato. Claro que sí, Arnoldo, yo creo que es un tema interesante y muchas veces nos olvidamos del campo. Yo les digo, una de mis peleas era, a ver, ¿cómo es posible que sí seamos capaces o el gobierno sea capaz de construir un puente que cuesta 300 millones de pesos? ¿En una ciudad para los en una coches? Ciudad. ¿Y cómo es posible que le regateen 20 o 30 millones de pesos para el campo cuando son los que producen los alimentos? Cuando realmente si nos ponemos a pensar, ahí se está utilizando el agua y el agua es un recurso muy importante que lo pudiéramos ahorrar si estamos tecnificados. El problema no es que el campo gaste mucha agua, el problema es que no está tecnificado para poder ahorrar esa agua. Se sigue produciendo como hace un siglo. Así es, seguimos produciendo como hace muchos años y eso no es posible. Ahorita, al momento que yo me metí en este programa de extensionismo rural, me doy cuenta que en Aguascalientes tienen ya algo parecido. También en Pénjamo próximamente, que he contado con el apoyo totalmente de Héctor López Santillana, estaremos iniciando un parque agroindustrial donde solamente se plantarán empresas que transformen los productos del campo. Estamos ahorita ya con la regularización de los terrenos y una vez que se haga esto, entonces empezará el desarrollo. Esto es parte de lo que yo pienso que tenemos que hacer para poder sacar nuestro campo adelante. Me entero igual que en Aguascalientes tiene algo parecido. No estamos haciendo una copia. Ahora me pongo a investigar sobre qué está pasando en México, qué están haciendo otros estados para mejorar la situación del campo y veo que en Aguascalientes están trabajando en algo parecido como lo que estamos haciendo en Guanajuato, en este caso que hemos empezado a trabajar con desarrollo económico. No te hace caso don Javier Zodiaga, pero sí Héctor López Santillana. Buen tema para otra conversación, ¿te parece? Gracias. Muchísimas Claro gracias. que sí. El diputado Pedro Chávez Arredondo, diputado del Partido Revolucionario Institucional, la situación en el campo de Guanajuato. Regresamos.